Dios me le bendiga, mi queridos hermanos. Dios me le bendiga más. Le habla el evangelista José Luis Cisneros. Mi queridos hermanos, y quiero ser de gran bendición a toda persona que hoy se encuentre mirando este video. Si todavía no se ha suscrito a mi canal de YouTube, le invito a suscribirse para que diariamente reciba el contenido que Dios me permita montar en esta plataforma. Mi queridos hermanos, también le pido que le dé a me gusta y haga sus comentarios para que apoyemos el canal, mis queridos hermanos, y siga creciendo y le siga siendo de bendición a muchas personas que a través de él, mis queridos hermanos, se nutren de la palabra de Dios. Sabemos que hay muchas personas que se encuentran en los hospitales padeciendo por una enfermedad, mis queridos hermanos, y no pueden ir físicamente al templo, como también hay naciones, hay países que libremente no se puede predicar la palabra de Dios, y a través de estos medios pueden nutrirse de la palabra de Dios todos los hermanos que anhelan glorificar a Dios. Mis queridos hermanos, y hoy me encuentro en el libro de Juan capítulo 8, estaré leyendo del verso 31 al 32. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerá la verdad, y la verdad os hará libres. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro precioso y Señor Jesucristo, y bendito sea sus palabras. Mis queridos hermanos, y aquí Jesús le está hablando, bendito Dios, a una gran multitud de seguidores que lo seguían en aquellos tiempos cuando Jesús caminaba, mis queridos hermanos, en todas las aldeas en Israel. Jesús iba a Samaria, Capernaum, e iba a muchas aldeas predicando el poderoso mensaje del Señor. Pero mis queridos hermanos, sabemos que muchos seguían a Jesús, bendito Dios, buscando un milagro, buscando, bendito Dios, que Jesús hiciera algo en ellos. Pero sabemos que muchos seguían a Jesús porque lo amaban, porque creían en él, porque lo reconocían como el Salvador, como el Immanuel, como el Dios con nosotros. Mis queridos hermanos, y Jesús le hace una advertencia a este pueblo que lo sigue y le dice: si ustedes permanecieren en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Mis queridos hermanos, y enfocándonos, bendito Dios, en esta palabra que Jesús le da, bendito Dios, esta advertencia que Jesús le hace a este pueblo que le está siguiendo, Jesús lo que le quiere dejar dicho es: si ustedes se comprometen en vivir la palabra de Dios, en someterse a la voluntad de Dios, entonces serán realmente mis discípulos. Mis queridos hermanos, porque hay muchas iglesias, hay muchos, bendito Dios, pueblo de Dios supuestamente en la tierra, que se llaman ser cristianos, se llaman ser hijos de Dios, pero no están viviendo, mis queridos hermanos, conforme a la voluntad de Dios. No están sometidos, bendito Dios, conforme al mandamiento que Jesús le dejó a sus pueblos, o a todo aquello que deciden seguirle la tierra. Mis queridos hermanos, Jesús le habló claramente: si anduvieran en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos. Pero mis queridos hermanos, para nosotros andar, bendito Dios, en la verdadera voluntad de Dios, nosotros tenemos que conocer a Dios. Nosotros tenemos que conocer, bendito Dios, cuál es el camino real, cuál es el camino de Dios, el camino de salvación. Porque, mis queridos hermanos, en estos tiempos hay muchas religiones aquí en la tierra. Hay muchos dioses. Mis queridos hermanos, el ser humano
se crea dioses hasta de madera, de barro, de oro, de plata. Se crea dioses, bendito Dios, de cualquier objeto aquí en la tierra. Y eso no es Dios. Por eso es necesario nosotros conocer, mis queridos hermanos, realmente quién es Dios en la tierra. Y cuál es el propósito real de Dios para nuestra vida. Pero mis queridos hermanos, nosotros para poder conocer el propósito de Dios y andar en su perfecta voluntad, nosotros debemos de tener en nuestro corazón, en nuestra vida, una comunión, una relación con el Espíritu Santo de Dios. Mis queridos hermanos, sin el Espíritu Santo de Dios, aquí en la tierra nosotros vamos a vivir una vida de oscuridad, una vida, bendito Dios, con una mente bloqueada, una mente, bendito Dios, engañada. Por eso es que Jesús le dice claro, si ustedes anduvieran en mi palabra, realmente serán mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Mis queridos hermanos, quien hace libres a la humanidad aquí en la tierra se llama la tercera persona de la Trinidad, llamada Espíritu Santo de Dios. Es necesario que entendamos, para poder andar en la perfecta voluntad de Dios, para poder ser realmente discípulos de Jesús, debemos andar con el Espíritu Santo de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios, mis queridos hermanos, nuestra vida no será libertada. Nuestra vieja conducta, mis queridos hermanos, nuestra vieja vida en mala conducta no va a cambiar. El Espíritu Santo de Dios es quien cambia, quien liberta, quien trae salvación, quien da paz al ser humano. El Espíritu Santo de Dios es quien nos da a nosotros la convicción de un cambio en nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios es quien nos va a nosotros ayudar a andar en la perfecta voluntad de Dios, viviendo conforme a la palabra que Jesús nos manda a que vivamos. Para poder ser discípulos de Jesús, mis queridos hermanos, debemos vivir con el Espíritu Santo de Dios guiando nuestra vida aquí en la tierra. Mis queridos hermanos, y vamos a hablar, bendito Dios, lo importante que es el Espíritu Santo en la vida del ser humano. Por eso fue que cuando Jesús, comenzando su ministerio, mis queridos hermanos, Jesús se presenta al Jordán, en el río Jordán, donde Juan el Bautista estaba bautizando. Jesús sabía que sin la ayuda del Espíritu Santo, él no iba a poder ejecutar la voluntad por el cual el Padre lo mandó a la tierra, que era morir para la salvación de la humanidad en la tierra, mis queridos hermanos. Y dice la palabra de Dios que Jesús se presenta a Juan, que está bautizando en el Jordán. Y dice la palabra, mis queridos hermanos, que Jesús va donde Juan y Juan le dice, yo debo de venir a ti y tú vienes a mí. Jesús le dijo, cumplamos la palabra de Dios y hagamos, bendito Dios, el bautismo en mí. Y dice la palabra, mis queridos hermanos, que Juan bautizó a Jesús. Pero dice la palabra de Dios que en el momento, mis queridos hermanos, que Juan bautiza a Jesús, que lo sumerge a las aguas, llega el momento, mis queridos hermanos, donde entonces el Espíritu de Dios llega a Jesús. Mi alma alaba al Señor, aleluya. Santo sea el nombre del Señor. El Espíritu Santo de Dios se hace presencia en la vida de Jesús. Dice que como paloma, al instante de Juan sacar a Jesús de las aguas, en el momento que lo bautiza, dice que vino y se posó como paloma en Jesús, el Espíritu de Dios. Y luego, mis queridos hermanos, Jesús se va al monte
dura 40 noches y 40 días en ayuno, buscando la presencia de su Padre, llenándose más, empoderándose más del Espíritu Santo de Dios. Y dice que entonces Jesús, desde ese momento comienza su ministerio, mis queridos hermanos, para que usted vea lo importante que es el Espíritu Santo de Dios en la vida del cristiano, en la vida de aquel que sigue a Dios aquí en la tierra. Por eso es, mis queridos hermanos, que hay tantas religiones muertas aquí en la tierra, que cuando oyen un cristiano hablar en lengua, se ríen, se burlan. Mis queridos hermanos, porque en el momento en que el Espíritu Santo de Dios llena nuestro cuerpo, nuestra vida, comenzamos a hablar en nuevas lenguas, en nuevos idiomas angelicales. Mis queridos hermanos, y esto no es entendimiento humano. Lo que yo estoy hablando, bendito Dios, no es entendimiento humanos. Por eso es que tantas religiones muertas caminan sobre este mundo en estos tiempos, engañando, mis queridos hermanos, a la humanidad. Pero cuando nosotros somos real siervo de Jesús, real seguidores de Jesús, real hijo de Dios, la palabra dice, mis queridos hermanos, que hablaremos en lenguas. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, se conecta a nuestro espíritu. Hablamos en lengua, el espíritu nuestro se comunica con el Espíritu de Dios. Y ahí entonces es donde salen lenguas angelicales por nuestra boca, mis queridos hermanos, donde el que no está metido con Dios no va a entender. Hay muchas religiones aquí en la tierra que no creen en el Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios, mis queridos hermanos, es lo importante en la vida del ser humano en la tierra. Es Dios caminando con nosotros. Y es necesario que lo tengamos. Porque en el momento en que nosotros vivamos con el Espíritu Santo de Dios aquí en la tierra, nosotros estaremos protegidos, guardados. Nosotros vamos a tener una vida de victoria, una vida de bendición. Mis queridos hermanos, el Espíritu Santo es quien nos va, bendito Dios, a guiar en todo para que nos vaya bien aquí en la tierra. Nos va a guardar de todo mal, de toda acción satánica que se levanta contra nuestra vida aquí en la tierra. Y es necesario que entendamos que sin el Espíritu Santo de Dios no vamos a poder ser seguidores de Jesús. No vamos a poder, mis queridos hermanos, vivir para Dios aquí en la tierra. El mismo Jesús tuvo que someterse al Espíritu Santo cuando vino aquí a la tierra. Jesucristo se levantaba de madrugada, mis queridos hermanos, antes de irse a las aldeas a predicar el Evangelio. Amanecía orando, buscando la presencia del Espíritu Santo, llenándose, mis queridos hermanos, del Espíritu de Dios. Porque es necesario en nuestra vida que el Espíritu Santo de Dios more en nuestra vida, mis queridos hermanos. Miren lo que dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso del 1 al 7, dice: aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautiza con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados,
en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Mis queridos hermanos, y aquí en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso del 1 al 7, bendito Dios, Pablo aquí nos está hablando, mis queridos hermanos, que llegando a la región de Éfeso, se encuentra con unos discípulos que eran discípulos de Juan el Bautista, mis queridos hermanos. Y dice la palabra que Pablo le hace una pregunta a estos discípulos. ¿Ustedes conocen el Espíritu Santo? ¿Ustedes son bautizados con el Espíritu Santo? Y ellos le dicen a Pablo, nosotros ni conocemos el Espíritu Santo, ni sabíamos que existía el Espíritu Santo. Porque mi querido hermano, Juan bautizaba en agua. Juan, bendito Dios, en el Jordán, bautizaba en agua por arrepentimiento. Porque el bautizo en agua, mi querido hermano, simbólicamente es una decisión que usted toma de cambiar de vida, de ser una nueva criatura, de las cosas malas que usted hacía antes, no volver a hacer. Y usted tomaba la decisión, simbólicamente, sumergiéndose a las aguas, de que iba a agradar a Dios con una nueva vida, iba a servirle a Dios, iba a vivir para Dios en la tierra. Y dice la palabra de Dios que cuando Pablo le hace la pregunta a estos discípulos, dice, nosotros ni sabíamos que existía el Espíritu Santo. ¡Wow! Dice la palabra de Dios que entonces, habiendo Pablo puesto la mano sobre ellos y orado por ellos, dice que vino el Espíritu de Dios sobre ellos, mis queridos hermanos, y fueron llenos del Espíritu Santo. Hablaron en nuevas lenguas. Mis queridos hermanos, esto de hablar en lengua, esto no son inventos de los pentecostales, inventos de nosotros los cristianos, no. Esto de hablar en lengua es que cuando entra el Espíritu de Dios al corazón del ser humano, el Espíritu de Dios se conecta a nuestro espíritu, y ahí es donde vienen las nuevas lenguas angelicales, donde el espíritu mío habla con el Espíritu de Dios en lenguas. Es un idioma que ni los demonios ni Satanás lo entienden, pero tampoco, bendito Dios, el hombre humano en la tierra. Mis queridos hermanos, aún ni los ángeles de Dios entienden cuando una persona está hablando con Dios en lengua. Ni los mismos ángeles de Dios, porque es una conversación privada que el ser humano tiene con Dios cara a cara. Una conexión divina entre Dios y el ser humano. Mis queridos hermanos, y es por eso la necesidad de que nosotros tengamos a nuestro lado o en nuestra vida al Espíritu Santo de Dios. Porque para poder ser real discípulo de Jesús, como dice en Juan 8:31, tenemos que vivir con el Espíritu Santo en nuestra vida. Sin el Espíritu Santo de Dios, mis queridos hermanos, se nos va a hacer difícil servirle a Dios en la tierra. Miren lo que dice la palabra en Juan 14:16. Juan capítulo 14, verso 16 dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, mis queridos hermanos, Jesús le habló a los discípulos que se iría a la diestra del Padre, que volaría al cielo, que no iba a permanecer por mucho aquí en la tierra, físicamente. Y los discípulos de Jesús se pusieron tristes porque sabían que Jesús se iba. Se pusieron tristes, mis queridos hermanos, porque sabían el resto que a ellos les tocaba vivir después de la partida de Jesús. Iban a ser perseguidos,
Lo iban a buscar para matarlo por causa del nombre de Jesús. Pero mis queridos hermanos, Jesús aquí le hace una promesa en Juan capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre para que le envíe otro consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiré el poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria hasta los confines de la tierra. Mire aquí lo que Jesús dice en Hechos capítulo 1, verso 8. Mis queridos hermanos, que vamos a recibir poder cuando el Espíritu Santo de Dios venga hacia nosotros. Es lo que Pablo, bendito Dios, quiere decirnos a nosotros aquí. Bendito Dios. Recibiré el poder cuando el Espíritu Santo de Dios venga a nosotros. Y seremos testigos. ¿En qué forma seremos testigos, mis queridos hermanos? Cuando el Espíritu Santo de Dios entra en la vida del ser humano, el ser humano recibe poder para hacer las cosas, mis queridos hermanos, que antes no podía hacer. Sin el Espíritu Santo de Dios, no tenemos valor para pararnos en un púlpito y durar una hora ministrando la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo de Dios, yo no podría pararme delante de esta cámara y grabar por lo menos por 40 o 50 minutos, que es lo máximo que yo grabo. Muchas veces hasta 30. La palabra de Dios o el mensaje de la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo, el ser humano no tiene capacidad para memorizar, para grabar, para llevar un mensaje de aliento, de bendición, de salvación. Por eso es, mis queridos hermanos, que no debemos llenarnos de orgullo, de vanidades. No debemos creernos que es por nosotros mismos lo que Dios hace en nuestra vida. Hay muchas personas que se creen, ya se han llenado de orgullo, ministros de Dios, pensando que como Dios lo usa, y creen que son ellos que hacen los milagros. El Espíritu de Dios en nuestra vida es que hace los milagros al enfermo, levanta paralítico, le abre los ojos a los ciegos, le abre la boca a los mudos y hablan, arranca el cáncer, los tumores. Mis queridos hermanos, el Espíritu de Dios es que trae, bendito Dios, sanidad al enfermo. Y Dios no usa impartiendo la mano sobre esos enfermos y se sanan. Pero no es para llenarnos, mis queridos hermanos, de orgullo, creyendo que somos nosotros. Toda gloria, toda honra y toda alabanza le pertenece a Dios. Nosotros solamente somos vasos para que el Espíritu de Dios nos use para alcanzar a los perdidos, para liberar al cautivo, para dar, bendito Dios, vida a aquel que vive en camino de oscuridad sobre esta tierra. Por eso dice la palabra muy claro en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Pero recibiré el poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria hasta los confines de la tierra. Mis queridos hermanos, porque sin el Espíritu Santo de Dios, nosotros en la tierra no podemos hacer nada. Él es Dios habitando en medio nuestro. Él es Dios usándonos a nosotros. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versos del 1 al 4, dice la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas
como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablasen. Aquí está hablando de los 120 que se encontraban en la habitación, mis queridos hermanos, cuando Jesús le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, de Samaria, esperen la promesa que mi Padre le ha dado, el Espíritu Santo de Dios. Y dice que estaban unánimes todos los discípulos. 120 habían ahí en esa habitación, orando, mis queridos hermanos, en comunión. De un momento, dice que escucharon un estruendo que vino del techo de la casa y penetró. Y dice que al momento todos hablaban en nuevas lenguas, glorificaban a Dios. Ahí fue entonces donde el apóstol Pedro, mis queridos hermanos, salió de esa habitación, ministró, y del primer mensaje que Pedro dio, 5,000 vinieron a los pies de Dios. Se arrepintieron 5,000 personas. Mis queridos hermanos, porque la palabra se cumple. Y le daré poder cuando el Espíritu Santo de Dios venga a vosotros. Por eso es que muchas religiones en esta tierra miran el cristianismo, miran, mis queridos hermanos, bendito Dios, a los protestantes como locos. Y dicen: esta gente son locas, mira cómo brincan, mira cómo adoran a Dios. Mis queridos hermanos, es porque no conocen realmente al Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios entra al corazón del ser humano, el ser humano lo que quiere es glorificar a Dios, correr, bendecir a Dios, exaltar a Dios en todo tiempo. Mis queridos hermanos, y el cuerpo del ser humano lo que quiere es correr, gozarse en la presencia de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en los Salmos que David danzaba delante de Dios. Cuando el arca de Dios, bendito Dios, se estaba llevando al templo, dice que David danzaba delante del arca, porque David no podía sostenerse del gozo de la presencia de Dios. Y eso es lo que muchas religiones y religiosos no entienden en estos tiempos, que cuando el Espíritu Santo de Dios entra al corazón del ser humano, el ser humano se goza en la presencia de Dios. Por eso es que Jesús le dijo a ellos muy claro, en Juan 8, capítulo 8, versos 31 y 32, entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mis queridos hermanos, la única verdad que existe real en la tierra es que Dios es real. Es que el Espíritu Santo nos va a dar testimonio de Dios a nosotros. Nos va a abrir los ojos carnales y vamos a profundizar en los ojos espirituales. Y como dice Jeremías 33:3, nos mostrará cosas que aún nuestros ojos nunca han visto. Vamos a ver cosas en lo sobrenatural que nosotros en nuestra vida nunca hemos visto. Y ahí es donde la fe va a crecer cada día más, creyendo en que Dios es real. Por lo tanto, ahí entonces seremos discípulos reales de Jesús, cuando vivamos conforme a la voluntad de Él en la tierra. Mis queridos hermanos, el Espíritu Santo de Dios se obtiene en nuestra vida cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso es importante siempre hacer la oración de aceptación. Usted aceptando a Jesús como su único Señor, para que el Espíritu de Dios entre a su vida. Por lo tanto, si estas palabras le han sido de bendición, le exhorto que le abra el corazón a Jesús en estos momentos. Repita conmigo: Señor Jesús, en estos momentos abro mi corazón a ti.
Te recibo como mi único Dios y mi único Señor. Perdona mis pecados y límpiame de todas mis maldades. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, si hizo esta oración conmigo hoy, su nombre está escrito en el libro de la vida. Hoy usted es salvo. Hoy Dios le da la salvación y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga.